Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me escuchan y al escucharme me ven en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Temuco, en Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl o en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín como todas las tardes y aquí estoy atrincherado en un rincón de mi biblioteca, acompañado por mi fiel Chucao, ese pájaro sureño que me traje del sotobosque, y el pobre sufre con estos calores primaverales, pero que parecen ya veraniegos. Quiero decir que además siempre, ustedes lo saben, lo he dicho tantas veces, siento una nostalgia inmensa del mar. Y a veces cierro los ojos y me parece escuchar el sonido del mar, el sonido profundo del mar. Y en ese momento agarro un libro con la poesía completa de Pablo Neruda y busco la Oda al mar. Aquí en la isla, el mar y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. No puede estarse quieto, me llamo mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con 7 lenguas verdes, con 7 perros verdes, con 7 tigres verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oh mar, así te llamas. Oh camarada océano, no pierdas tiempo y agua, no te sacudas tanto, ayúdanos. Somos los pequeñitos pescadores, los hombres de la orilla, tenemos frío y hambre, eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte, no grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Así comienza la Oda al mar de Pablo Neruda en el libro Odas Elementales. Bueno, Neruda tiene muchos poemas sobre el mar, muchos poemas oceánicos. Él tenía una relación, yo diría, metafísica y física con el mar. Por eso decidió vivir al lado del mar en Isla Negra. Y hoy día vamos a caminar por este jardín y vamos a caminar también al lado del mar con alguien que también ha dedicado de alguna manera su vida y su trabajo al mar y sobre todo al cuidado de los océanos en el mundo. Él es un chileno, Maximiliano Bello, tiene 48 años, es oriundo de Loncoche y a pesar de que estudió veterinaria en Temuco y que subió volcanes, montañas, etcétera, parece que el mar ha ocupado una parte importante de su tiempo en los últimos años. Hizo una maestría en Escocia de recursos naturales en la Universidad de Edimburgo, es experto en políticas oceánicas internacionales, es fundador y asesor del programa Ocean Leaders, líderes del océano, muchas cosas más. Vamos a hablar de su interesantísima vida de chileno trotamundo o trotamares. Maximiliano, muy buenas tardes, muy bienvenido a Desde el Jardín. Gracias por acompañarme en esta conversación en esta tarde. Cristian, para mí todo un placer, porque bueno, me encanta lo que hace en general, en radio, en tele, y además en los periódicos, ¿no? Entonces, un placer y un gusto, un honor para mí estar contigo hoy día, así que muchas gracias por la invitación. Oye, Maximiliano, vamos contando rápidamente tu historia. Tú tienes una relación especial con la naturaleza, bueno, eres alguien que conoce bien la ecología y la ecología profunda, y vamos a hablar de tu relación con Tompkins, por ejemplo. Pero me gustaría saber cómo parte este interés tuyo por la conservación, por el cuidado de los océanos, para que luego se transformase esto en tu trabajo, digamos. En este momento estás en California, ¿no?
Estoy en la Baja California, en México, aquí en esa península larga, ¿cierto?, que baja hacia el sur, y estoy prácticamente en el sur de ella, en una pequeña ciudad que se llama La Paz, que es maravilloso. Están los tiburones ballena y afuera nomás, una cosa bien hermosa. Sí, efectivamente. Sí. Es un lugar, bueno, Jacques Cousteau lo llamaba el acuario del mundo. También, mira, ¿eh? mira, Sí, qué interesante. El maestro Jacques Cousteau. O sea, estás ahí en tu medio, al lado del mar. Exactamente, en mi medio, y conversando de conservación marina con gente de pescadores hasta tomadores de decisión, ONG, etcétera. Así que súper agradecido de estar por acá. Pero efectivamente, bueno, el mar a mí, y como a muchos de nosotros, a ti también, ¿cierto?, siempre nos ha llamado la atención. Yo me imagino, como a T.S. Eliot también, ¿no? El misterio, ¿no?, del mar, que es lo que hay también abajo. Siempre fue de alguna forma una especie de llamada, ¿no? Partí con los bosques de alguna forma, pero he terminado, aunque no estoy cerca de terminar, espero, ¿cierto? He terminado navegando más bien estas aguas que han sido bastante maravillosas, realmente conocer y entender mejor el lugar más grande que hay en el planeta. Si tú lo miras tridimensionalmente. El 70% de la superficie planetaria, ¿no? Bueno, claro, exactamente, pero imagínate que además luego tienes esta visión tridimensional. O sea, si miras eso es la superficie, pero si luego ves que algunas de las profundidades llegan más allá de 11 kilómetros, imagínate el espacio que además ocupa, ¿no? Y la oscuridad, la luz y todas las especies que aún ni siquiera conocemos. Es un lugar fascinante. Oye, Maximiliano, y además la vida comenzó ahí. Es decir, las primeras bacterias vienen desde el fondísimo del océano, donde una vez lo conversé esto con Jan Margulis, la gran bióloga, donde ni siquiera llegaba la luz. Ahí una bacteria comienza a dar sus primeras señales de vida al fondo del océano. Bueno, imagínate, Cristian, que hay una cosa bien interesante. Si tú cuentas la cantidad de especies que hay en el planeta y la forma de comunicación que tienen, normalmente suponemos que es cierto que la comunicación, el tipo de comunicación que tenemos es la misma que estamos utilizando ahora, cierto, visual, la luz, etcétera. Pero cuando tú cuentas la cantidad de especies que viven en la oscuridad completa, y te das cuenta que la forma de comunicación principal es la lumínica, biolumínica, cierto, que generan esas especies, te das cuenta que hay más especies comunicándose de esa forma en el planeta que de ninguna otra. Wow. El océano es mucho más grande de lo que nos imaginamos, ¿no? Y toda lo que contiene es muchísimo más grande de lo que pensamos. Entiendo que tú has sido la mano derecha de una científica marina, tal vez la científica marina más importante hoy día en el mundo, que es Sylvia Earle. Y me gustaría hablar de ella. ¿Cuál es tu relación con ella y qué has aprendido de ella en relación justamente al mar? Sí, bueno, ella es una mujer maravillosa, acaba de cumplir 86 años, ¿no? Es una mujer que ha dedicado toda su vida al mar, a la investigación principalmente, pero a la protección sobre todo también. Y es una mujer que además abrió muchísimas puertas para otras mujeres y para montones de nosotros, ¿no? Para hombres y mujeres, en la ciencia, en conocer al mar, en explorarlo, en protegerlo. Entonces, no sé, por ejemplo, fue la primera directora científica del NOAA, que tú sabes, la institución más grande, una institución gigantesca acá en Estados Unidos, de ciencia, del manejo también del océano, del manejo de las pesquerías, etcétera. Y ella fue la primera directora mujer. Viajó a lugares que nunca nadie había viajado. Seguramente ella, por ejemplo, buceó lugares en Chile en los años 60 que nadie nunca había buceado antes, o sea, lo buceó por primera vez. Y eso es lo mismo en muchas partes del mundo. Entonces también ha sido una espectadora de los cambios en el mar. Oye, Maximiliano, antes de entrar, porque obviamente que tú eres la persona indicada para que nos haga un diagnóstico de cuál es la situación de protección, desprotección, el tema del cambio climático con el mar, con los océanos, etcétera. Pero sería bueno hacer un diagnóstico para el que no lo sabe, ¿por qué son tan importantes los océanos, ¿no es cierto? Y ahí te quiero preguntar, es decir, bueno, sabemos que es el océano el mayor mitigador de temperatura del planeta, eso lo sabemos. También sabemos que produce el 50% del oxígeno, pero muchas otras cosas más.
importantes para nuestra vida, para nuestra propia respiración, vienen del océano, y me gustaría que lo explicara con más profundidad que yo, digamos. Bueno, mira, tú lo dijiste muy claramente. Yo siempre digo, cuando la NASA está buscando lugares habitables, lo que está buscando es un océano líquido, o sea, agua líquida. Porque agua existe en estado básicamente congelado, ¿cierto?, de hielo, en montones de otros lugares del planeta. A veces incluso meteoritos llegan con trozos de hielo. El tema es que no en todas partes, hasta donde sabemos, solamente aquí existe un océano como el que tenemos. Eso fue la fuente y ha sido la fuente de la vida en el planeta, que históricamente generó el 50% del oxígeno al menos, que hoy día es la principal fuente de secuestro de carbono, que tiene la mayor diversidad del planeta, que retiene la mayor cantidad de temperatura, como tú también bien decías, el 90% del exceso de temperatura de la atmósfera lo toma también el océano. Tiene esta capacidad de controlar el clima, tanto local como globalmente, ¿cierto? Sus corrientes son las que finalmente generan no solamente la vida, sino que generan todas las definiciones de dónde hay desierto, dónde hay bosque, ¿no? Dónde hay un tipo de vida o hay otra. Entonces, el océano es el gran modelador, no solamente de la Tierra, del planeta, sino que de la atmósfera y de todo lo que le rodea a este planeta, que hace posible la vida y que hace posible la vida nuestra. Bueno, ahí uno entiende cómo Neruda, que era un hombre tan conectado con la materia, con la vida, un hombre tan vital, ¿por qué sentía esta fuerza, esta relación tan íntima con el océano, ¿no? Intuitivamente, de su intuición de poeta, se daba cuenta de esto que estamos hablando desde una mirada más científica. Ahora, ¿cuál es la situación del océano hoy en el mundo? Es decir, Sí. ¿En qué punto estamos? ¿En un punto crítico? Quiero que seas bien, bueno, vas a tener que serlo, ¿cierto? Muy científico, porque hay predicciones más catastróficas, hay descripciones más apocalípticas. A ver, ¿cuál es la situación real? Si tuvieras que hacer un diagnóstico, un mapeo así, simplificándolo de los océanos, de la situación de los océanos en el mundo. Sí, mira, bueno, para decir también sobre Pablo Neruda, me encanta esa historia de que su mesa de escribir que usaba, ¿cierto?, frente a la ventana, Claro. la trajo el mar, ¿no? En algún momento Sí, se la vio y dijo, el mar me está trayendo mi escritorio. Y porque efectivamente yo creo que él entendía también que extraía su propia fuente, ¿cierto?, de sabiduría, ¿cierto?, que era su musa de alguna forma. Y para todos nosotros de alguna forma lo debiera hacer. Efectivamente el mar hoy día está en graves problemas, ¿no? O sea, cuando hemos visto el IPCC, que es el reporte, ¿cierto?, de este grupo de científicos del cambio climático, en el año 2019 presentó un reporte especial para el cambio climático sobre el océano. Ahora, ese reporte también dice algo muy clave. Aquí tenemos no solamente una crisis del cambio climático, sino que también tenemos una crisis de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y esa pérdida de biodiversidad es probablemente, es efectivamente la principal amenaza hoy día de los océanos. Y eso es debido principalmente a la explotación, la sobreexplotación pesquera. Ahora, si tú le sumas a eso, y esto es súper importante, porque somos súper lineales, ¿no? Lineales en el sentido de, este es el problema, esta es la solución. Pero sin embargo, en el ambiente, en el medio ambiente, se conjugan los problemas y las amenazas. Entonces, tú tienes la sobreexplotación que está haciendo perder la biodiversidad en el océano, pero también tienes luego los efectos del cambio climático, que son el calentamiento del agua, ¿no? Que eso es algo que está avanzando muy fuertemente, lo que decíamos, 90% del exceso de temperatura lo está absorbiendo el océano. Eso se hace notar también en zonas particularmente fuertes como en la Antártica o en Groenlandia, donde se están además derritiendo los glaciares mucho más rápidamente. Pero además también el agua caliente, Cristian, genera otra cosa. El agua caliente tiene menos oxígeno, por lo tanto hace menos viable que los peces y otra vida vivan en esos lugares. El océano además sigue absorbiendo un montón del carbono, porque es el gran absorbedor secuestrador de carbono. ¿Qué significa eso? Que acidifica también el pH. Como hay más carbono, el carbón lo que hace es que acidifica, o sea, baja el pH del agua, acidifica, y eso significa que no hay mucha vida.
tú ves las conchas, mucha de la vida que ni siquiera logramos ver también necesitan calcio para formar su estructura. Al tener un ácido, eso disuelve la estructura de esta especie y estamos perdiendo algunos de los principales niveles más importantes de la cadena trófica del océano. Eso tiene cuestiones en cascada, unido a la sobrepesca, unido a la contaminación de plástico, por ejemplo, a la contaminación química, a los desechos, por ejemplo, de herbicidas que vienen de los ríos, ¿cierto?, de la agricultura, de los fertilizantes, etcétera. Eso va generando una tormenta perfecta. Y esa tormenta está poniendo en cuestión al océano, que pensamos que era infinito, ¿no? Maximiliano, y de alguna manera, claro, la primera reacción al escuchar toda esta cantidad de información es desesperarse y perder completamente la esperanza, ponerse pesimista. Claro. Ahora, me imagino, y se sabe por las cumbres de cambio climático que se han hecho, las diferentes COP, otras cumbres, me imagino, y otros encuentros internacionales en los que tú participas, tú estás conversando personalmente todos los días, no sé, con un ministro, un subsecretario, un encargado de estos temas, por lo tanto estás en esas conversaciones globales. A ver, ¿hay un orden hoy día, hay prioridades, hay una hoja de ruta global, o estamos al descampado, digamos, ante esta catástrofe, por decirla con todas sus letras, esta catástrofe de los océanos? Sí, mira, hay una frase que me encanta de Silvia, siempre ella dice, por ejemplo, hay una especie de atún, el atún azul, ¿cierto?, que es muy codiciado por los japoneses para el sashimi, y que el 2% de los atunes en el Pacífico de esa especie. Entonces ella, me acuerdo que un día le hicieron la pregunta, pero ¿qué pasa con eso? Entonces digamos, hay una buena y una mala noticia. Entonces, la mala noticia es que queda un 2%. La buena noticia es que queda un 2%. Entonces, tenemos todavía un ecosistema, tenemos un océano que se puede salvar, tenemos un ecosistema que aún funciona en gran parte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo mejoramos su resiliencia? Eso es clave. Si cuando tú vas a las políticas se tienden a desaparecer algunas de esas prioridades, ¿no? Porque las prioridades son siempre la educación, la economía, la macroeconomía, la salud, ¿cierto? Las cosas que son más importantes probablemente para los ciudadanos y particularmente para los votantes. Pero sin embargo, dentro de esas prioridades sí ha entrado fuerte el cambio climático y el ambiente, ¿no? Yo lo vi, por ejemplo, en el gobierno de Bachelet, que se fue con un 43% de protección marina. Piñera también prometió y ha hablado mucho, hizo la Copa Azul, etcétera, ¿cierto?, de montones de otras cosas que eran necesarias para seguir protegiendo. Entonces, hay una concordancia incluso que va más allá solamente ya de colores políticos, ¿no?, en general, diría yo, en el mundo, excepto algunos extremos. Pero creo que hay una especie de concordancia y un entendimiento de que estos son temas que son clave, tanto para la política nacional como internacional. Y creo ahí veo una esperanza. Aún falta muchísimo porque también hay mucha presión de grupos económicos que no quieren de alguna forma que esto ocurra o que estos cambios ocurran. Entonces va a haber un proceso todavía de afinar eso, pero yo creo que hoy día la urgencia se entiende y se ve. La urgencia en cómo actuar tal vez todavía no está ahí. Maximiliano, y hay ya acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Entiendo, me vas a corregir si este es un dato falso el que tengo aquí o no, de proteger o llegar a proteger, no sé si es una utopía, y cuánto se ha avanzado, el 30% de los océanos, ¿eso es verdad? Sí, bueno, no sé si te acuerdas, en Río, hace ya hartos años se generó, ¿cierto?, la Convención del Cambio Climático y se generó también la Convención de Biodiversidad. Nacieron juntas, la CBD que se llama. La CBD, ¿cierto?, pone objetivos y de hecho este próximo año tenemos la reunión donde se va a evaluar los objetivos de conservación. Hasta ahora el objetivo de conservación era 10% del océano. Y eso era la meta a la cual los países tienen que llegar. ¿Por qué uno mirado desde afuera, la mirada no experto, se ve como muy bajo? ¿Por qué solo el 10? ¿Es porque ya el 10 es mucho, igual como el sashimi? O sea, pero como el atún japonés, o ¿por qué es lo más realista, o por qué? Yo creo que, mira, en esa negociación hace 10 años, porque los objetivos se ponen por 10 años, hace 10 años efectivamente la ambición era bastante más baja. Y estos problemas no eran tal vez incluso tan evidentes. Hemos tenido una
una reacción en cadena tan fuerte últimamente también en los últimos años de que no estamos logrando, no estamos ni cerca, ¿cierto?, del objetivo, de que ha cambiado las prioridades, ¿no? Entonces hoy día lo que estamos empujando es por un 30% mínimo, eso es lo que decimos. También, de nuevo, Silvia siempre dice, bueno, es un buen comienzo. Y yo creo que eso es efectivamente así. Míralo de esta otra forma, Cristian. Hoy día tenemos un 3% de protección, de alta y total protección en el océano. De este 70% del planeta, hemos bien protegido solamente un 3%. Si lo pongo de otra forma, 97% del océano está a la venta. Si creemos que eso está bien, yo creo que tenemos las prioridades súper mal, ¿no? Entonces, es cómo nos movemos de ese 3% de alta y totalmente protegida a un 30%. Como cuando tú vas al médico, tú no le dices al médico, oiga, sálveme el brazo nomás, ¿no? No, claro. El cuerpo completo, tú no vas a dejar una parte afuera, ¿no? Entonces, aquí es clave que entendamos que para poder sobrevivir como humanidad necesitamos el todo y necesitamos hacernos cargo de ese todo. Maximiliano, también hay buenas noticias. Tú vienes de una escuela, de una maestra optimista y que en medio de este escenario catastrófico me gusta porque lanza miradas, digamos, de futuro que no nos llevan a la parálisis, ni a la angustia, ni a la desesperación. Que Chile, al revés de lo que uno podría creer o que mucha gente podría creer, es un país que ha ido cambiando y que pasó de ser un país extractista de recursos a un país de vanguardia en conservación marítima. Eso yo creo que al que nos está escuchando, muchos que nos está escuchando le puede sorprender y me gustaría que describieras la situación en este panorama. Efectivamente, mira, tú tienes en el mar, Cristian, que Chile tiene la 10ª zona más grande, zona económica exclusiva más grande del planeta. O sea, tenemos un océano gigantesco y en el cual hoy día hemos protegido 43%. Eso es grande, eso es realmente un paso impresionante. Y eso ha generado que Chile, ¿cierto?, sea un líder. Eso quedó demostrado, ¿cierto?, principalmente durante, como decía, fue generado en el gobierno de Bachelet principalmente, pero no se ha detenido ahí. O sea, el gobierno también ha seguido empujando otras áreas y la protección y el cuidado de esas áreas ya protegidas. Ahora, efectivamente, falta también todavía, seguramente, ¿cierto?, la gente sabrá ahora del tema de Dominga, ¿cierto?, hay áreas que son críticas, que son clave, que todavía tenemos que proteger. Tal vez son más pequeñas, tal vez no van a aumentar el porcentaje, pero son importantísimas en todo el país. Y ahí es donde tenemos que también seguir poniendo los avances. Pero efectivamente yo creo que es bueno también mirar atrás, Cristian. A veces nos sentimos un poco deprimidos, como que uno mira hacia adelante nomás. Entonces ve el camino lejano, tienes que llegar al cerro que está allá lejos. Pero cuando uno mira atrás también de lo que ha avanzado, creo que es importante también reconocer que hemos avanzado. Y eso es clave, porque si no entramos en la desesperación total. Mira, si me hubiesen dicho a mí en el año 90, 1995, por ejemplo, que íbamos a proteger lo que hoy día hemos protegido, yo me habría reído. O sea, si alguien me dice, no, miren, 43%, yo le dicen, pero ni loco. O sea, yo me acuerdo de discusiones a principios del 2000, en que era imposible plantearse un área protegida, pero de 50 hectáreas. Y hoy día hemos avanzado de forma tremenda. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que hacernos también cargo de eso, implementarlas bien es clave y seguir avanzando en la protección de estas otras áreas que son también muy importantes en la zona más continental, Patagonia, Norte, etcétera. Conversando desde el jardín con Maximiliano Bello, que el año 2020 fue destacado entre los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática. A ver, se habla de acciones. A ver, me imagino que no basta con firmar un papelito, un convenio, hacer declaraciones, cortar una cinta, sino que hay que hacer acciones bastante concretas. Y me gustaría saber cuáles son las acciones, qué es lo que se hace desde el momento que se toma la decisión real, de verdad, encarnada en la realidad, de convertir, digamos, en ampliar las zonas de protección marina. ¿Qué es lo que se hace? ¿Hay alguien que está vigilando, por ejemplo, que se cuide esa pesca? ¿Cómo se vigila? Cuéntame un poco cómo se traduce eso. Sí, mira, efectivamente hay un movimiento en el cual yo he participado, en mucha otra gente también y organizaciones, para la creación de estas áreas marinas protegidas, para llegar al 10% y para llegar también ahora al 30%.
Ahora hace poco yo estuve con el presidente, ¿cierto?, de Panamá, se creó una nueva área que es prácticamente el tamaño de todo el país mismo, 68.000 kilómetros cuadrados, que ya con eso se alcanza el 30% de la protección, o sea, antes de plantearse el objetivo ya está hecho. Para esa situación lo que se hizo, ¿cierto?, fue primero poner una serie de estudios, de investigación que se había hecho por muchos años, entonces poner todos los argumentos de por qué era importante proteger, dónde era importante proteger. Lo que protegimos en esa zona fue la cordillera de Coiba, una cordillera submarina que además es parte clave de la conectividad de la región, que viene desde Galápagos, los tiburones que se mueven, ballenas, tortugas, ¿cierto?, que se mueven a través de esa zona, Costa Rica, Panamá, Colombia, ¿no? Entonces, entender cuáles eran los lugares particularmente importantes de proteger para poder mantener parte de ese corredor y la diversidad de esa cordillera submarina. Luego, presentamos esos estudios, ¿cierto?, para que también fueran analizados por la población, por los pescadores, por los usuarios, por otras ONG, por el gobierno, etc. Y luego, ¿cierto?, con eso se generó el decreto. Y el decreto lo que genera, finalmente, entonces, es, ¿cierto?, el papel que se firma. Pero para eso luego también hay que cuidar. Viene el plan de manejo, estamos terminando el plan de manejo ahora, en un par de semanas ya va a estar presentado, y esa es la carta náutica de alguna forma del área. ¿Qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer? La mayor parte de esta área es protegida totalmente, o sea que no se pueden hacer actividades extractivas para nada. Entonces nos estamos enfocando principalmente en las zonas mucho más pequeñas que se puede extraer. Y luego el enforcement, que se dice en inglés, que es la vigilancia, ¿cierto? El cuidar el área específicamente. Entonces ahí tenemos un plan, ¿cierto? Estamos trayendo también recursos para que pueda tener la Armada recursos suficientes para estarla cuidando, y además también un sistema, Cristian, un sistema satelital para poder cuidarlo. Porque hoy día también tenemos una cosa maravillosa, que tecnología hay, y estamos muy avanzados. Entonces ya no necesitas tener una lancha recorriendo cuando pueda, claro, sino que tú estás mirando, hay ojos por todas partes, y eso se puede utilizar, y entonces destinar la lancha que vaya directamente a donde está ese barco, que probablemente es ilegal o no. Quería preguntar, Maximiliano, entiendo que es inminente, irreversible el derretimiento de los hielos, ¿no es cierto? Y el aumento finalmente de los niveles del mar, justamente a causa de eso. ¿Es algo que eso va a ocurrir, está ocurriendo, o está en vía de ocurrir en todo su lamentable esplendor? ¿Qué va a pasar ahí cuando lleguemos a ese punto crítico ya irreversible, digamos? Mira, hoy día sabemos que, por ejemplo, el aumento del nivel del mar está directamente relacionado, ¿cierto?, también al volumen del aumento. Porque si tú tienes agua más caliente, también aumenta el volumen total del agua. Uh-huh. Y eso genera también a la vez mayor evaporación de agua, lo cual genera también cambios climáticos locales más importantes. Tormentas afuera en el océano, lo cual trae finalmente las marejadas, por ejemplo, ¿cierto? Y por eso hemos visto marejadas mucho más constantemente también, cosa que va destruyendo, ¿cierto?, los sectores costeros y además la infraestructura costera. Eso se va a ir pronunciando a medida que va aumentando la temperatura, a medida que va aumentando también entonces ese nivel del mar producto del deshielo, ¿no? Entonces, las consecuencias son tremendas, porque también esos cambios de temperatura generan lo que hoy día conocemos como las corrientes, ¿no? Las corrientes marinas que llevan, ¿cierto?, aguas más frías o aguas más calientes de un lugar a otro. Y esas corrientes posiblemente también pueden colapsar. Ahí estamos hablando hoy día de que una de las corrientes más importantes, que es la del Atlántico, ¿cierto?, que básicamente lleva desde el Caribe agua caliente hacia el norte de Europa, y genera producciones impresionantes, ¿cierto?, de peces, podría colapsar, lo cual significaría que podría haber un cambio total en el nivel de lluvias de zonas tan extensas como Sudamérica, incluso afectar el Amazonas, seguir afectándolo más, y también, por ejemplo, generar cambios. A lo mejor podría estar lloviendo en el Sahara, ¿entiendes? Entonces, esos cambios los conforman justamente esos cambios químicos. O sea que la naturaleza de la naturaleza está cambiando, ¿no?, en el mar. Maximiliano, y por último,
Se ha dicho que para que haya cambio, bueno, hay que involucrar a todos, el Estado, pero también tiene que involucrar a los empresarios, es decir, a las empresas, que son agentes también, que pueden convertirse en agentes de cambio futuro. Se habla, por ejemplo, del desarrollo de las energías sustentables, hay toda una línea del hidrógeno verde en Chile que está agarrando fuerza. A ver, ¿hay alguna idea o algún proyecto interesante que tenga que ver con el mar, que pueda conciliar el desarrollo económico y al mismo tiempo aportar, digamos, al cuidado del océano, a la mitigación de este cambio climático, de esta destrucción de los océanos? Mira, yo, más allá de encontrar efectivamente como cuestiones que logren cierto crecimiento económico o desarrollo económico o actividades, digamos, atractivas, hay una cosa aquí bien importante que es la protección, ¿no?, de áreas. Yo trabajo con muchos filántropos, ¿sabes? O sea, tengo, por ejemplo, trabajando con Andrew Forrest, que es este multimillonario minero, incluso, ¿cierto?, de Australia, que ha dicho que va a cambiar todo su sistema, el sistema minero y todo el sistema de energía, etcétera, en Australia. Trabajo con Donna Bertarelli, que es una multimillonaria suiza que también pone mucho dinero. Hay mucho de la filantropía para proteger. Yo creo que eso es un buen paso en el sentido de que necesitamos al menos asegurar que buena parte del océano tiene resiliencia, ¿no? Y luego podemos asegurar que a lo mejor algunas actividades, ¿cierto?, puedan ser desarrolladas también en el océano. Te digo otra cosa, por ejemplo, hoy gran parte de la sobrepesca del planeta la realizan probablemente 12 países. Esos 12 países reciben, o sea, las industrias que pertenecen a esos países reciben grandes subsidios, gigantescos subsidios, que les permiten seguir sobreexplotando. Entonces aquí no es de cómo seguir explotando de la misma forma, sino cómo cambiamos ese modelo, ¿no? Entonces yo diría más bien, por ejemplo, sacar esos subsidios y ponerlo en actividades que son importantes. Y esa discusión la vamos a tener en principio de diciembre en Ginebra, en la OMC, a la cual voy a estar allí también presente hablando con los políticos para alcanzar un acuerdo. Bueno, ahí te voy a invitar a que volvamos a conversar, como los dos somos fanáticos del océano, así que voy a usar de tu buena voluntad para que nos estés informando de... Tú eres como un guardián del océano, ¿no? Un guerrero, así como se llaman los guerreros del arcoíris, tú eres el guerrero de la espuma, el guerrero de las olas, para proteger este océano maravilloso que nos rodea. Y quiero terminar regalándote unos versos del poeta Baudelaire, que tengo aquí a mi mano izquierda. Maravilloso, me encanta Baudelaire. Tiene un poema que dice en francés, primero, homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, et là tu contemples ton âme dans le déroulement infini de ta lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Hombre libre, siempre escogerás el mar. El mar es tu espejo, y ahí contemplas tu alma en el desenvolvimiento de las olas, y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Estimado Maximiliano, muchas gracias por este paseo por el mar y felicitaciones por tu fantástico trabajo que estás haciendo en el cuidado de esta alma de la tierra que es el mar, ¿eh? No, muchísimas gracias a ti, Cristian, y ojalá tuviéramos más tiempo. Vamos a tener que juntarnos a más hablar también de letreros. Baudelaire me encanta, Rimbaud, y además también, bueno, Gary Schneider y otros del Deep Ecology también, con los cuales he tenido el placer de estar. Así que... eso es fascinante, podríamos hacer un especial sobre eso, pero ya conversaremos de nuevo. Te mando un gran abrazo y éxito en todas las iniciativas en las que estás involucrado. Muchas gracias por haber estado Desde el Jardín en esta tarde, y yo cierro la verja de mi jardín. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.